Soy Rocío Vidal, soy periodista y publicista y estudio un máster de comunicación científica y en las redes se me conoce como la gata de Rodinger. ¡Vamos allá! Y hago divulgación en YouTube, diríamos, tanto científica, cultural, social. Yo siempre he sido una niña muy curiosa de preguntar todo, o sea, de ser pesadísima con mis padres, de ir por la calle y decir, pero mami, ¿por qué cuando pisamos pasa esto? ¿Por qué las nubes no sé qué? Esta niña. Entonces siempre he intentado canalizar mi curiosidad, pues eso, leyendo y resolviendo preguntas. En todo el proceso de esa curiosidad, ¿no?, tan grande que cuando se manifiesta en la adolescencia, pues a veces te lleva a caminos oscuros. Y eso me pasó a mí también, ¿no?, que creía en todo esto de la ley de la atracción, de que si el universo yo le digo algo me va a responder. Tenía incluso un panel en mi casa, ¿no?, donde focalizaba todo lo que quería. Y, yo quiero tener 10 gatos, una novia o un novio guapísimo y todo eso, ¿no? Lo tenía ahí en la pared. Y claro, luego te das cuenta y dices, a ver, Rocío, una cosa es que te guste ahondar en ideas nuevas y otra cosa es que tengas el cerebro tan abierto que se te caiga. Entonces empecé a canalizar y sigo teniendo esa curiosidad por las cosas distintas, pero desde una perspectiva ya un poco más escéptica, claro. La razón y el pensamiento ilustrado se imponen al pensamiento mágico. La Tierra no es el centro del universo. Las estrellas dejan de ser dioses para empezar a ser orbes compuestos por carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué pasaba antes? Antes la comunicación o la información la recibíamos de 4 canales concretos y eso iba a misa, por así decir. No teníamos la capacidad crítica para contrarrestar lo que se nos decía. Entonces éramos una sociedad pues mucho más de ideas tal cual se nos vendían. Ahora tenemos mucho más poder, pero claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y muchas veces es muy complicado, ¿no? Nos siguen intentando vender la moto, seguimos recibiendo informaciones muy contrapuestas y sobre todo con un ambiente político muy caldeado, pues sirve para la polarización y encima a las redes sociales le conviene, que es lo peor, ¿no? Se ha demostrado en estudios que tanto Facebook como Twitter alimentan a las personas con las ideas que ya les viene bien. ¿Por qué? Porque si tú estás recibiendo información que ya te mola y que ya confirma tus creencias, pues tú dices, yo sigo aquí en esta red social. ¿Y ellos qué quieren? Economía de la atención, que estés más tiempo en su red social, que consumas más y así ganan más dinero. Y también es una sociedad cada vez más avanzada en relación a si queremos estar hombres o mujeres con mujeres, cada vez la sociedad lo acepta más. Y veo que mucha gente de su entorno, de la iglesia, lo relaciona esto con la tentación demoníaca, ¿no?, la tentación del demonio. Mi pregunta es, ¿cómo, si no es en parte incongruente, si Dios existe y que realmente lo que quiere es amor y que la gente se quiera y que se quiera libremente y que sea feliz con sus vidas, cómo es posible que esta libertad hoy en día que tenemos sea más obra del diablo que no de Dios? A ver, no es verdad. Me arrepiento continuamente de cosas que digo o hago. De hecho, he tenido una época en la que casi no me he metido en salseos o en berenjenales por mi salud mental, ¿no? Porque si estás en un momento personal delicado, al final estas cosas te afectan. Por mucho que la gente esté disparando contra la imagen que tienen de ti, tú lees cosas y te afectan como persona, claro, somos todos seres humanos. ¿Pero qué me importa a mí llevar mascarillas si es para que la gente no se contagie? Eso quiere decir que te crees esta pandemia, te crees esta farsa. Querida, que no te enteras, que te crees todo. Eres o tonta o eres una agente del nuevo orden mundial para querer destruirnos. Sí que sois, sois amor y paz, Asfixiada, eso es lo que quieres. Esta es la gata de Rodinger, una famosísima youtuber. Pero últimamente pues también he estado más guerrera y sí que muchas veces he pensado, pero Rocío, ¿qué necesidad tienes de meterte en este fregado que ni siquiera va con la temática científica, ¿sabes? Porque muchas veces, yo qué sé, pues será de formación profesional de periodismo, ¿no?, que ves injusticias y dices, tengo que opinar. Pero bueno, también es verdad que del 100% de los tweets que empiezo a escribir, publicaré un 50, ¿eh? O sea, que imagínate el autofiltro que me pongo. Yo estoy dispuesta a asumir que hay muchísimas cosas que no sabemos. Como admitió el científico John Haldane, el universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que somos capaces de imaginar. Es que lo de que la ciencia no interesa a los jóvenes es una cantinela que nos han contado que es completamente mentira, pero la ciencia nos estaba comunicando bien. Se nos había olvidado que los jóvenes tienen otras necesidades comunicativas y otras formas de consumir contenido. Entonces, no le vas a captar la atención con, lo siento, pero con un artículo de periódico de 4 páginas o con un programa de televisión muy al uso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las nuevas redes sociales y las nuevas formas de comunicar
han traído en masa a millones de jóvenes que les interesa muchísimo la ciencia. Es que hay canales de ciencia en YouTube con más de 2 millones de seguidores. Pero hay cosas que Dios dice que están mal, que no te da una explicación de por qué están mal. No, claro, ya te digo. Entonces es el Señor hay que obedecer ciegamente a algo. Es la fe, claro, hay que obedecer, si no, no tendría gracia. Si tú ya lo vieras todo, lo supieras todo, entonces no estarías haciendo un acto de fe, estaría dando un acto de mero raciocinio. Todos creemos en algún bulo, todos tenemos alguna creencia arraigada que no es real. A ver, si me preguntas cuál es la creencia irracional más extendida, evidentemente es Dios y la religión. Que cada uno puede creer lo que quiera, pero evidentemente es una creencia irracional y propia, entonces se ha puesto como una verdad universal. Históricamente la religión ha pisado muchísimo la ciencia y lo ha intentado pisar, ¿no? Porque, claro, es que la ciencia se basa en conocimiento acumulativo, la religión son dogmas, entonces la religión en el pasado llenaba muchos huecos de lo que no conocíamos, ¿no? Pues mirábamos a las estrellas, no sabía qué ocurría y veíamos a Dios, ¿no? Hemos visto a Dios en muchísimas cosas y cada vez vemos a Dios en menos, porque la ciencia y bueno, y el avance de la sociedad, ¿no? También ha llenado esos huecos. Ahora Dios se mantiene en un terreno más de lo privado, ¿no? De, pues sí, yo sigo creyendo en Dios, pero ya no responde tantas respuestas, ¿no? Más allá de, pues, el miedo a la muerte y toda esa necesidad que tenemos todos de encontrar respuestas más allá. Calla la boca, hombre, calla la boca, que estoy ayudando a la causa. A mí me inquieta la polarización en todos los ámbitos. Yo veo cada vez una brecha más grande, tanto a nivel político, tanto, bueno, a nivel social y a nivel científico también, ¿no? De ciencias contra pseudociencias como si fueran entes totalmente separados, o en política también. Y claro, eso se fomenta mucho en las redes sociales y para mí es una mala noticia, porque también es verdad que cuando intentas acercar posturas, porque no nos olvidemos, aquí cada uno tiene sus ideas propias y no tiene sentido señalar y ridiculizar, al contrario, aunque tenga unas ideas que pienses que son ridículas. Entonces, yo soy una persona que apuesta mucho por escuchar, debatir, dialogar, y veo que cada vez eso está peor visto en las redes sociales. Es como que si te acercas a hablar con alguien que piensa un poco distinto, es como, estás blanqueando, esto es horrible, ¿por qué blanqueas, por qué debates con el contrario, por qué es el enemigo? Pensar tanto que estamos en una guerra a mí me asusta, porque yo creo que todo el mundo tiene sus ideas y sus creencias preestablecidas, y si no dialogamos no nos vamos a encontrar en ningún punto.